venimos de la Italia bella de nuestros ancestros, si uno en Italia dice tenemos que ver alguna obra del Dante o leer algo del Dante, te pueden llegar a ejecutar en plaza pública. Claro. Hay que decir Dante, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar del Facundo, del Martín Fierro. En el caso de Dante hay que hablar de el señor Dante Alighieri, y vamos a charlar un poco de algunas historias que tienen que ver con lo que ha significado como símbolo de la italianidad en distintos lugares, y el vínculo que significa con algunos edificios, con algunos espacios, con algunos detalles de todo lo que es la cultura argentina, y cómo esa presencia de Dante se ha mantenido absolutamente en pie. ¿Cómo lo han programado, profesor? Digamos, ¿hacer en forma virtual? ¿Qué día? Hacer en forma virtual, hay que comunicarse con la gente de Dante Alighieri. Ahí le mandamos un saludo a Ingrid, su presidenta, que siempre tiene la gentileza de convocarnos, y a través de las plataformas, hasta ahora ya te digo exactamente el detalle, puede la gente estar conectada, a ver, siempre, ahí está. Esto es a través, en el Facebook de la asociación, pueden encontrarlo. Y usted sabe que vísteme despacio, que estoy apurado, ¿no? Sí, eso es cierto, no se preocupe, que está todo bien. Sí. Sí, es a través de a ver, ahí estamos abriendo todo. Va a ser a través de hay que enviar un mail a ladanterrafaela@gmail.com, y allí le envían el link para verlo. Sí, perfecto. Es absolutamente sencillo. Bueno, hay dos acontecimientos, más allá de esta invitación que es importante, hay dos acontecimientos en todo caso para destacar. Uno de ellos tiene que ver con el nacimiento de Sarmiento, el 15 de febrero de 1811, 210 años, si no me equivoco, y también el otro acontecimiento que coincide con el día, el 15 de febrero, el famoso abrazo del Estrecho. A propósito, quería abordar este tema porque hubo una situación en Río Gallegos donde levantaron la estatua de Julio Argentino Roca, precisamente, de empleados municipales, y esto generó mucha controversia, como una figura que cierto sector de la sociedad rechaza de alguna manera por aquella famosa campaña del desierto. Pero independientemente de esto, hay un hecho importante, si no me equivoco, profe, de 1899, donde se produce el abrazo del Estrecho. ¿Qué significa esto y qué ha significado para las relaciones entre Argentina y Chile, por ejemplo? Bueno, es muy bueno poder tomar este tema que tiene que ver ya con un Roca, con el caballo cansado. Era un Roca que llegaba por segunda vez a la presidencia, que llegaba el 12 de octubre de 1898, porque la situación con Chile ya estaba en un nivel de tensión que hacía totalmente plausible pensar en que terminaba en una guerra. De ambos lados de la cordillera había grupos muy belicistas, sobre todo en Chile, porque en Chile había quedado la sensación de que cuando se firmó el tratado de 1881 para fijar los límites entre Argentina y Chile, la Argentina se había aprovechado del hecho de que Chile estaba peleando contra Bolivia y el Perú en la Guerra del Pacífico. Entonces había como, siempre que surgen esas instancias de exacerbación del nacionalismo, siempre hay gente que empieza a exagerar la nota, también de este lado. Entonces, Roca asume la presidencia, tenía en 1898 57 años, hoy diríamos, ¿no, Gerardo? Un pibe. Claro, tipo joven, aquel tiempo, sí, seguro, la expectativa de vida era otra. Era totalmente otra. Pero un hombre que tenía casi 20 años de protagonismo absoluto en la política argentina, llega a la presidencia y lo primero que hace es intentar desactivar esta posibilidad
de la guerra. Dato que es importante destacar porque Roca fue un hombre que le escapó al uso de las armas como forma de resolución de conflicto prácticamente en toda su vida. Incluso durante la campaña del desierto hay una, no vamos a hablar de eso, pero lo podemos abordar en cualquier momento. Alguien le preguntó qué había descubierto en la campaña del desierto y, mire, hemos descubierto una frase que después fue bastante maltratada, porque dijo, y hemos descubierto que por donde fuimos nosotros no había indios. Fíjese que volvimos con todos los cartuchos llenos de pólvora. Es como diciendo que iba haciendo una ocupación territorial. La cuestión es que apenas asume el 12 de octubre del 98, hace una ofensiva diplomática con el presidente de Chile, Federico Errázuriz, y le dice, bueno, mire, para salvar la paz es necesario que nos encontremos para hablar de todo esto. Entonces, en Chile le fueron como poniendo ciertas dificultades. Primero, bueno, aceptamos la reunión, pero siempre que sea en territorio chileno. ¿Cómo no? Entonces los chilenos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, hacemos la reunión en Punta Arenas. ¿Cómo no? Así que ahí se fueron como desarmando todas las argumentaciones en contra de la reunión por parte de los chilenos y quedó fijada para febrero del 99 una reunión allí en el sur de los dos países. El detalle que hay que decir es que no es como hoy, que con un avioncito en 3-4 horas vos podés llegar a Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Claro. Eran otras las condiciones, ¿sí? Eran otras las condiciones. Entonces, Roca dedica el inicio de su presidencia a eso, se toma un tren hasta Bahía Blanca, visita las obras de lo que era Puerto Belgrano y se embarca con su primer ministro de Marina. Con Roca en el 98 pasaron los ministerios nacionales de 5 a 8. Así que se creó el Ministerio de Marina, separándolo del de Guerra, el de Agricultura y el de Obras Públicas. Y el primer ministro de Marina era un prometedor marino que ya había tenido una larga carrera de apellido ilustre, un tal Comodoro de Marina Martín Rivadavia, el famoso Comodoro Rivadavia, ¿no? Claro. Que es un personaje poco conocido. La cuestión es que salen los buques. Por supuesto fue toda una negociación muy complicada porque tenían que coincidir la cantidad de hombres embarcados, el tonelaje de los barcos, la cantidad de barcos, porque eran como dos puercoespines que se estaban, digamos, tanteando, ¿no? O sea que era la situación era muy tensa. Era muy tensa, porque paralelamente a estos gestos de distensión se habían armado conscripciones, levas de soldados para entrenarlos para el caso de la guerra. Roca le había pedido al Ferrocarril del Sur que hiciera rápidamente un ramal desde Bahía Blanca hasta el Neuquén. Ese ramal se hizo en 6 meses, es decir, había una instancia verdaderamente complicada, y Roca comienza a transitar y dice, ¿para qué podemos hacer que sea útil? Roca era bastante escéptico respecto de la espectacularidad de las cuestiones, ¿no? Entonces decidió ir bajando en todos los puertos, visitó Carmen de Patagones, visitó Puerto Madryn, y así se convierte en el primer presidente argentino que visita la Patagonia durante su mandato. Y hay 2 o 3 anécdotas que son relativamente divertidas. Una, llegó a Puerto Madryn, de ahí lo trasladaron en un trencito que existía en aquel entonces hasta Trelew, que era la ciudad más importante, y el reclamo de los galeses que habían comenzado a poblar en ese entonces esa zona de la Patagonia. Yo siempre les recomiendo, no son estos tiempos digamos muy efectos, pero la gesta de los galeses en la Patagonia es de las cosas más interesantes que tenemos que visitar los argentinos,
por lo que significó hacerse cargo del desierto y convertirlo en un vergel. Es una maravilla. La cuestión es que los galeses se quejaban de que